Because when they write the history of my life, I want it to include you and my love for you. History, huh? Bet we could make some. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast donde estamos hablando de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Esta película se estrenó en el 2004, cumplió 20 años y definitivamente es una gran película para nuestro especial de San Valentín. Porque, híjole, es que, bueno, en la primera parte les hablamos un poquito de la producción. Pero definitivamente creo que a pesar de que Michael Gondry, como les dijimos, alabamos mucho el tipo de producción y cinematografía que se manejó durante la película y va a seguir saliendo durante esta plática definitivamente. Creo que a mí lo que me gusta mucho de esta cinta es dónde está el corazón de la historia, que es básicamente se enfoca en estos dos personajes, en específico el personaje evidentemente de Jim Carrey, que es el protagonista, es Joel Barish, sobre todo porque pues va a haber como sí interacciones con Clementine, que es interpretada por Kate Winslet, pero estas interacciones con ella van a ser con diferentes ellas, entonces creo que en general eso también es muy interesante, pero bueno, esta plática evidentemente va a ser con spoilers, ¿ya? Entonces, si no quieren saber nada, les sugiero que vayan a ver la película HBO o a Prime Video. Y pues ya saben, si no, quédense y pues con mucho gusto les vamos a decir qué onda. Y es que, pues sí, la película básicamente nos habla, para ponerles en un poco de contexto, si se quedaron y quieren oír spoilers, básicamente se habla de que hay una empresa que si tú le pides, si tú los contratas, eliminan a una persona o algo de tus memorias. Incluso hay una parte donde hay una señora con pues platos de un perro y un huesito y así, que se ve que básicamente quiere olvidar a su perro. Casi siempre es pues por duelo, son procesos de duelo que la gente quiere evitar o inconveniencias tal vez a veces, a cada quien tiene sus razones. En este caso, nuestro personaje principal se entera de que pues la mujer con la que estuvo 2 años, si no mal recuerdo, lo borró de su memoria y por eso ahora no lo recuerda. Entonces él decide pues también borrarla de su memoria, nada más porque YOLO, ¿no? Porque pues, ¿qué le pasa? Y pues vamos a ver justamente este proceso, cómo es el proceso de que la borran de su memoria y pues un poco el dolor de él acerca de irla perdiendo poco a poco. Mientras van borrándola, ¿no? Y pues la verdad es que lo interesante también de esta película es un poco cómo está contada, porque creo que usa, lo padre de este tipo de guiones también es que tienden a ser muy sutiles, y bueno, no tan sutiles, la verdad este es como muy obvio en lo que va de sutilezas, porque me acuerdo que en Tinker Tailor Soldier and Spy, nada más como que sabíamos dónde estaba el presente y el pasado por un cambio de lentes del protagonista, lo cual era un poco complicado tal vez de notar. Pero aquí el director nos ayuda en los cambios de tiempo, básicamente con el color de cabello de la coprotagonista, de Clementine, donde básicamente el azul es el presente y el naranja es el pasado. Entonces, pero bueno, eso no lo sabemos al inicio. La película tiene como unos 10 minutos donde los personajes se conocen por primera vez para ellos en ese momento, pero realmente es como la segunda vez que se conocen. Y de ahí, pues básicamente vamos a pensar que rompieron, que saltamos en el tiempo, pero realmente no, estamos yendo hacia atrás y luego vamos a ir otra vez hacia adelante, lo cual siempre me pareció algo bien interesante. Y por cierto, nada más como nota, me encanta cuando los créditos inician 10 minutos después de que empiece la película. No sé, es algo que personalmente me gusta mucho, entonces me saca como de onda y te aclimata muy bien a la cinta. Y pues no sé, o sea, realmente, Rebeca, no sé tú por dónde quieres iniciar esta conversación, pero tal vez un poco tu impresión de la película, tal vez hace 20 años y para ti tal vez un poco qué cambió 20 años después de su estreno o de que la hayas visto, no sé si la viste en su estreno también. Sí, de hecho yo la vi en su estreno, seguro, o sea, Nice. no me acuerdo bien exactamente el día o la situación, pero estoy segura que la vi en el cine, porque es como esas películas que también, o sea, desde la primera vez que la vi me gustó mucho y me impresionó mucho.
porque creo que no había visto, no sé, una historia que fuera tan como llegadora en ese momento. O sea, yo tengo la misma edad de Kate Winslet, ¿no? Entonces estaba yo en el momento de, así en la misma edad de Clementine, viendo una historia de amor y cosas así. Y a mí me encantaba el trabajo de Michel Gondry en los videoclips. Esto que mencionaban sobre las cosas que utiliza así como de efectos prácticos me parecen así maravillosos. Creo que mi video favorito de él es Let Forever Be de los Chemical Brothers. Así me fascina. O sea, y todo ese tipo de cosas, verlas en una historia como en un romance, me pareció súper hermoso. O sea, me pareció un combo muy hermoso. Y creo que Michel Gondry es alguien que sabe crear imágenes muy increíbles, pero siento que lo que necesita es un buen guionista. Por eso creo que es un gran director de videos musicales, porque ahí no necesita necesariamente una historia, sino es puro visual y puro ritmo. Y cuando ya pasó al cine, siento, o sea, personalmente siento que la única película que tiene que realmente funciona es esta, porque las demás visualmente son muy atractivas, pero me parece que sus historias no lo son tanto. Y aquí sí, o sea, aquí por eso me parece que sí es como un combo así redondo, ¿no? Entre la historia y lo visual, y me encantó. Me acuerdo que cuando salió el DVD, pues me lo compré y la volví a ver, y es como de esas películas que sí veía varias veces, y así me la encontraba en la tele y le dejaba, etcétera. Pero también tenía ya muchos años que no la veía completa. Las únicas referencias que tenía recientes es de un sobrino que tengo él estará en sus veintitantos y es un romántico, le encantan las películas así de amor súper clavadas y entonces cada vez que entro a Facebook él es de esos que efectivamente ya sacaron, como que las generaciones más jóvenes sí han rescatado imágenes y frases de la película y les gusta compartirlas. Y entonces, luego entro así, a Facebook y veo que ya puso otro post que tiene que ver con Eterno Resplandor. Entonces me da mucha risa porque la ubico como una película que le llega mucho a las personas que son irremediablemente románticas, ¿no? Y eso está padre, porque me gusta, creo que la película lo explota, o lo explora de una manera muy interesante, porque no estamos viendo el clásico Boy Meets Girl y luego, no es como la clásica comedia romántica, es una cosa más elaborada y no sé, más propositiva. Y entonces, ayer la vi de nuevo, después de muchos años, yo creo que tenía como 10 años que no la veía otra vez así completa, y volví a confirmar que me gusta mucho visualmente, me gusta mucho la historia, me sorprende mucho efectivamente todas estas cosas de efectos prácticos. Cuando volví a ver otra vez esta escena que me acuerdo que en el cine me impresionó mucho, que yo creo que es como de los primeros avistamientos de todo este trabajo que hace Gondry, que es cuando está Joel en la librería y Clementine no lo reconoce, y entonces él se va alejando de ella y en una sola toma ves cómo pasa de la librería a la sala de sus amigos, así de, que dices, wow, ¿no? O sea, qué impresionante, ¿cómo hicieron eso? O sea, me encanta, o sea, creo que todo ese tipo de cosas me gustan muchísimo, cómo pasa de un lugar a otro en la misma toma, cómo cambia de, no sé, de situación sin cortar, sin que haya edición, sino que todo es dentro del mismo espacio y pues, con efectos prácticos, visuales, no sé. Todo eso me parece muy fascinante. Y debo decir que también, seguro es porque ya conozco la historia, pero en esta revisión que hice ayer, ya la narración me pareció muy sencilla. O sea, antes me parecía que brincaba demasiado en el tiempo y ahora más bien entendí que va de atrás para adelante. Es decir, lo primero que vemos efectivamente es como toda una secuencia que es la que nos va a engañar, ¿no? Porque estamos viendo el presente sin que nosotros lo sepamos. Y después pensamos que vamos hacia adelante cuando en realidad nos vamos un poco al pasado. Y en el momento en que empiezan a borrar los recuerdos, se van del más reciente al más lejano. Y eso ya lo entendí como, o sea, ya lo vi como más sencillo ayer que la vi. Aún así, no le quita no sé, lo bien estructurado que está todo. Y lo que debo decir que esta vez me brincó 20 años después es precisamente la historia de amor entre Joel y Clementine. O sea, ya me parece que no es una historia de amor bonita, no es, no sé, veo a dos personas completamente diferentes que no tienen ningún sentido que se hayan enamorado, no sé, o sea, es que también lo estaba tratando de contrastar con, no, yo creo que es la edad, o sea, siento que es la edad,
y que uno empieza a ver, yo creo que las cosas de otra manera. Entonces, obviamente ese romance que yo veía así, wow, increíble a los veintitantos, ahorita 20 años después, pues digo, "Ah, estos chavos, o sea, ¿por qué lo intentan? No tienen que estar juntos. Se dijeron cosas horribles, terminen y adiós". ¿No? Eso fue lo que me llamó la atención, que en esta nueva revisión, la historia de amor ya no me gustó, o más bien, ya no me parece una historia de amor linda como yo sí la había visto la primera vez. Pero me sigue pareciendo una película fantástica, o sea, me sigue gustando, no ha perdido, digamos, como esencia en estos 20 años. Opino lo mismo, pero definitivamente esto hay que profundizarlo en la tercera parte porque Sí. estoy muy de acuerdo que sí, 20 años sí te dan una perspectiva del enamoramiento definitivamente más amplia, o no sé si es amplia, pero sí, o sea, creo que regresando un poco al aspecto técnico narrativo, definitivamente como dices, o sea, creo que al final del día es una película muy sencilla que se complica mucho porque el director la quiere complicar, lo cual no es algo malo, es literalmente la propuesta y creo que es por eso que funciona tan bien. Pero sí, incluso creo que en el ritmo, a veces siento que puedes sentir que es una película como súper precipitada en ciertas cosas cuando la ves por primera vez, pero luego te das cuenta que no, o sea, siento que hasta la película tiene un ritmo muy pausado, muy reflexivo, sobre todo hay un detalle que yo odio de las películas que es la voz en off. Y en esta película funciona muy bien. O sea, creo que es una de las cosas que le dan esa tranquilidad, esa unión al caos, por decirlo de alguna forma. Y creo que es así como por ejemplo, se tiene que usar una voz en off, porque definitivamente Joel es una persona que reflexiona mucho en su cabeza y lo sabemos por cómo es y por cómo lo vemos. Pero eso no quiere decir que va a estar hablando todo el tiempo en su cabeza. Nada más quiere decir que nos va a decir ciertas cosas en su cabeza, porque incluso su cabeza debe ser muy callada, a pesar de que ahí es donde reflexiona todo. Entonces creo que en ese aspecto, por ejemplo, la aproximación al personaje de Joe es muy, muy buena, porque nos da esa tranquilidad dentro de la ansiedad que es su vida. Entonces, su cabeza es tranquila, aunque extrañamente tenga como demasiada ansiedad acerca de ello. Pero sí, es como muy interesante cómo la película lo va retratando y cómo lo vamos conociendo y obviamente cómo vamos conociendo a Clementine. Pero bueno, antes de ir a Clementine, pues Rodrigo, no sé tú qué opinas de todo esto. Fíjate que escuchando un poco, yo también la vi el día de ayer, y de hecho es una película que suelo revisitar mucho por muchos elementos visuales, elementos narrativos. Me parece una película formidable y que de hecho siento que cada vez que envejece muy bien en todos los sentidos. O sea, creo que a pesar de que algunos efectos visuales se pueden ver un poco antiguos, siento que como está basado mucho en efectos prácticos, envejece muy bien la película y que yo creo que yo difiero un poco de su idea en este sentido de que supongo que también es porque yo no la vi o sea, yo la vi ya cuando estaba un poco más grande, ya la vi ya cuando tenía creo que 18 años, 19 años, o sea, y la vi en mi casa y la vi como en otro contexto. Creo que nunca la historia, o sea, realmente nunca nos demuestran que la historia de ellos debía ser perfecta. De hecho, son dos personas muy rotas que se aman por las circunstancias de que se conocen y de cierta manera comparten ese momento de su vida, ¿no? O sea, yo difiero un poco en esta cuestión de este amor bonito. Yo creo que no es un amor bonito el de ellos, simplemente yo creo que es un amor y punto. Y creo que es un poco en esta cuestión de que se idealiza mucho esta idea del amor en el cine y creo que eso es lo bonito de la película, que en ningún momento, o sea, no ves esas personas y dices, ah, no, man, yo quiero ser un Joe o una Clementine. Creo que son personajes muy rotos, ¿no? Los dos, y creo que por eso es interesante la película, porque dices, cómo estos dos personajes tan rotos me pueden llegar a conmover y me siento tan vinculado emocionalmente con estos personajes de cierta manera o en ciertos aspectos, ¿no? Y creo que también es muy interesante o la fineza de la película y creo que cada vez o sea, cada vez que la veo me recuerda como estos elementos que utiliza Charlie Kaufman en el guión, como por ejemplo la canción de Clementine,
esta canción que hablan en Huckleberry Finn. Sí, es Huckleberry Finn, ¿no? Creo que lo mencionan. Y como al principio dice ella, no vayas a hacer una broma de esto. Y él dice, no, es que no sé de qué me estás hablando. Y después en las historias vemos que él borró ese hermoso recuerdo que tenía de su mamá porque le cantaba esa canción y decidió sacrificar eso por ella. Pero realmente empiezas a darte cuenta cómo tiene estos elementos en toda la película, estos pequeños elementos, por ejemplo, lo del pelo, ¿no? De que en el pelo evidentemente nos sirve como para distinguir los tiempos en la película, pero también como que todo el pelo de Clementine refleja un poco el enamoramiento de ella, ¿no? Por ejemplo, el pelo rojo es cuando eran sus momentos más de amor de ellos dos, ¿no? O sea, cuando están caminando y cuando ella le empieza a decir en sus recuerdos, deberías de esconderme en tus recuerdos, bla, 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 es cuando tiene ella el pelo rojo y cuando está en este pelo azul es que está en esta cuestión como de deprimente, que se siente como perdida en esta cuestión y cuando tiene el pelo naranja es como esta cuestión de que se va degradando ya el amor y empieza, cuando empiezan a tener estas peleas. Todos esos elementos que tienen visuales en la película me parecen preciosos y por eso creo que es una película que sigo regresando muchísimo, ¿no? Porque es una película que tiene estas sutilezas y simplemente la escena del final, o sea, la escena del final es, es esta repetición de la misma imagen de ellos en la playa que no sabemos si es que es porque van a seguir ellos borrándose inevitablemente, volviéndose a encontrar y volviendo yendo a esa playa y volviendo a ser felices, entre comillas, o volviéndose a conocer una y otra vez, porque esa repetición de esta misma imagen tres veces al final, o no sabemos si es un recuerdo que repiten varias veces. Me parece, esos tipos de elementos de la película me parecen bellísimos y yo creo que es esa cuestión de que es imperfecto y creo que por eso es interesante la película, porque es un amor completamente imperfecto, pero al final te vinculas con ese amor imperfecto, ¿no? Muy bien, sí. Ay, es que sí, definitivamente está en los detalles, cómo el director nos va acercando a la pareja, eso sí, estoy completamente de acuerdo, porque, ay, bueno, es que quiero tocar algo de Clementine, pero primero me gustaría escuchar lo que opina Fernando acerca de todo esto que se ha estado discutiendo. Así que adelante, Fernando. Primero, lo que sí, como que me parece muy interesante de esta vez que lo vi, es que como identificar claramente que todo este proceso de, cuando él va a que le borren los recuerdos de Clementine, pasamos por esta etapa en la que él está con todo este dolor, toda esta furia, esta frustración de que él aún quiere algo con ella, pero al final ella decidió borrarlo por completo, ¿no? Entonces parece una idea tan loca y me gustó mucho, o bueno, me atrajo esta vez entender que todo este proceso que vemos a través de sus recuerdos, inmediatamente tú crees que hay un momento en el que el protagonista está hablando con el doctor o hablando con Clementine, pero lo aclara el doctor y le dice, todo esto que está pasando es tu mente, son tus cosas. Entonces te empiezas a dar cuenta de que esa Clementine que estamos viendo, todas este tipo de cosas, es la Clementine que conoce Joel. No es ella per se, o sea, es el reflejo de lo que él percibe, lo que él le puso a ella. Entonces, cuando empiezas a ver la manera en la que se están escapando para que no la borren a ella de sus recuerdos y brinca a lugares donde no debe de estar ella, es una idea que él solo se implanta en su cabeza porque él quiere, se da cuenta que aunque es muy doloroso, lo ha lastimado en algunas cosas, hay ciertas cosas que no importa el dolor que ocasione en un futuro, las experiencias que vivió con ella son tan fuertes y le dan significado a su vida o a lo que él piensa, que entonces activamente decide no borrarlo, ¿no? Pero no puede expresarse porque si, como en la película pasa, él está dormido, entonces no se puede expresar con la gente que le está haciendo la borrada, que es otro tema también en la película. Pero y cómo ellos van escondiéndose y brincando y mutando algunos recuerdos, dándole otra valoración a eso, todo esto pasa dentro de la mente de Joel. O sea,
conocer a Clementine también es conocerla fuera de estos momentos, que es cuando ya pasa todo el momento de que borran los recuerdos y ya regresamos como digamos, el tiempo presente, ya ella con el pelo azul, y entonces reconocemos cosas que él tiene en su memoria, pero son un poco diferentes, ¿no? No sé, me parece que está muy bien llevada la historia para que uno empiece me pareció genial también lo que decía Rodrigo, porque uno sí se tiende a identificar con los defectos o los fallos de estas personas. O sea, no es como que te sientas súper feliz porque, yo quisiera tener esta historia de amor, sino porque te das cuenta que tú eres igual de frágil, que eres igual de brillante y se te ocurren ciertos apodos, ciertas cosas con la pareja cuando estás viviendo estas experiencias súper importantes para ti, ¿no? Entonces, creo que ese viaje, o sea, el viaje interno que tiene Joel en su cabeza con todas sus emociones, me gusta mucho cómo está contado, hasta llegar al punto de que es el otro tema del que quería hablar, todo el proceso que es borrar los recuerdos y cómo te explican cómo los están borrando y cómo él tiene que hacer las imágenes mentales para sacar fotos de su cerebro e irlas borrando manualmente conectarlo a través de este aparato raro que ponen en su cabeza. También es creíble obviamente en la fantasía que tú decides aceptarlo, pero todo es funcional dentro de esto y se hace esta otra historia de, de esta otra... ah, es que es súper complejo también en ese punto porque también vemos esta es que no sé cómo explicarlo, como que este intento del personaje de Mark Ruffalo que quiere conquistar a la que es la ayudante, perdón, se me fue el nombre, a Kirsten Dunst. esta Kristen Dunst que se llama Mary. Y entonces te das cuenta que también hay un elemento ahí que te explica, o sea, lo complejo que es, lo posiblemente moralmente cuestionable que es que alguien te borre tus memorias, qué realmente estás aceptando, si realmente sabes lo que tú quieres al meterte estos procedimientos. Por eso digo que me parece que tiene demasiadas cosas que puede uno analizar. A lo mejor lo mantiene entretenido, lo que decía Rebeca, de que la película es muy sencilla, pero tiene elementos que hacen que tu cabeza siga pensando y reflexionando acerca de ciertas ideas en torno al amor y en torno a la pérdida, en torno a lo que es valioso para uno en una relación. No sé, Edith, continuemos. No, no, está muy bien. Y es que creo que lo que me gusta también de esta película, efectivamente, que por un momento yo sentí que la subtrama esta de efectivamente Kristen Dunst con se me acaba de ir el nombre del actor, pero bueno, de esta relación, pues ahora sí de jefe y secretaria literalmente, yo por un momento sentí que iba a sobrar, o sea, mientras estaba volviendo a ver la película, la verdad, de hecho, incluso no recordaba bien qué onda había pasado ahí entre Mary y el doctor Howard, que yo también, o sea, como que estaba un poco dudando de realmente si esa historia era necesaria, sobre todo pues cuando metes a Elijah Wood y a Mark Ruffalo, que también ahí hay una cosa bien horrible sobre privacidad, consentimiento y manipulación, o sea, entre los personajes efectivamente de Mark Ruffalo y Elijah Wood, o sea, definitivamente not all men, pero sí esos bastardos. Entonces, definitivamente esa trama me pareció como interesante porque, bueno, más bien conforme fue avanzando la película, entendí un poco tal vez por qué se colocó. Digo, al final del día, la verdad es que no he evaluado a Michael Gondry ni a Kaufman en su feministómetro, pero creo que me pareció interesante que se pusiera esta trama primero de no consentimiento e invasión de privacidad entre estos dos personajes, que era muy evidente, y luego tenemos esta historia entre Mary y el doctor, donde efectivamente es que el asunto de borrarte la memoria es que no, o sea, si te borras a alguien, literalmente no aprendes
de la experiencia que tuviste con esa persona, no aprendes de tus errores, por decirlo de alguna forma, no aprendes de tu felicidad. Es como literalmente nunca avanzar. Y incluso, por ejemplo, tal vez puede ser, no sé, porque la película no lo pone así, pero ¿qué tal si Mary no quería que le borraran la memoria? Y ella realmente es lo que piensa, dice, chance y yo no quería que me borrara la memoria, pero pues este cuate, como estaba casado y bla, bla, tal vez me convenció. Entonces, tal vez esa es la razón, porque a la final del día ella decide decirle a toda la gente, pues efectivamente, que han borrado a alguien de su memoria, porque el hecho de no saber, de no tener esa experiencia en su mente, hizo que ella volviera a repetir la experiencia, que es lo mismo que le está pasando a nuestros personajes principales, ¿no? Entonces, en ese Nada más. aspecto, la película me parece muy interesante esa reflexión que nos pone en segundo plano. Adelante, Rodrigo. Sí, nada más también un poco para reflexionar también esta banalización, ¿no? O sea, mientras nuestro protagonista está viviendo este momento súper intenso de olvidar su amor de vida y estas decisiones tan fuertes, vemos la banalización de estos güeyes hablando de, sí, me estoy ligando al amor a la exnovia de este güey y le robé sus calzones y ellos drogándose y tomando y como haciéndolo como si fuera algo irrelevante por esta banalización de que, ah, o sea, es algo súper profundo este sentimiento que está teniendo este cuate, pero es algo que puedes hacerlo, o sea, que lo puedes borrar, que es como, cualquier cosa lo borramos, ¿me entiendes? Entonces, como es, siento que también es súper interesante por eso esa subtrama, ¿no? De esta cuestión de la apatía de estos personajes como diciendo de, sí, otro más que borra, y de hecho al momento de que hablan también cuando llega el personaje de Jim Carrey a la oficina y le dice, no señora, no me acuerdo el nombre del personaje, dice el personaje de Kristen Dunst, no señora, no podemos hacer 3 veces en el mes el procedimiento, como que hay gente que dice, como dices, no avanzar, o sea, como que creo que lo importante o lo peligroso al momento de relacionarse, creo que al momento de relacionarse con cualquier cosa es la vulnerabilidad, ¿no? Y el tener esta vulnerabilidad hace que por eso sea tan difícil muchas veces el relacionarse, por este miedo de ser afectado, por este miedo de no poder confiar. Entonces, el quitarle ese elemento esa consecuencia que va a tener el momento de relacionarse, la gente es como, ya no es nada, no tienes consecuencia del acto. Entonces, yo creo que eso es también lo muy interesante, el tener esta idea de decir, es que creo que para hacer, o sea, es lo bonito de la relación es de que tenga lo finito, ¿no? Y que ese dolor creo que es inevitable, ese sufrimiento que tienes al momento de tener una relación, lo bonito es poder sufrir un poco en ese sentido, en el sentido de decir, como hubo sufrimiento, o sea, me duele porque fue algo que me gustó. Creo que eso es lo interesante también de la película, esa reflexión acerca de lo importante muchas veces que es el duelo en las relaciones, ¿no? Y no solamente en relaciones amorosas, sino en relaciones de familia, en relaciones de amistades, que esta cuestión de la cuestión finita creo que es lo importante y ese duelo es lo que hace que también tenga esa trascendencia la relación y la relación humana, ¿no? Y es un aprendizaje que al final del día nos hace crecer como personas, como humanos. O sea, definitivamente Sin si nos duda. estuviéramos borrando todas las experiencias que tenemos, pues nos quedaríamos como en una edad atrapadas en nuestra mente, ¿no? Porque pues no creces, o sea, no aprendes, no creces y pues vas a seguir siendo la misma persona que va a cometer tal vez los mismos errores una y otra vez. Y sí, tal vez puedes vivir esa felicidad de nuevo, pero definitivamente ya no va a ser lo mismo, porque no va a estar cargada de experiencias anteriores y de vivencias anteriores con otra gente, tal vez. Aunque Ujú. también a mí me gusta la idea de que la película siento que hace empatía con esta necesidad que nos supongo que la mayoría de las personas hemos tenido del duelo por una relación y que de verdad hay momentos en que duele tanto que si dices, Ruta, ya no quiero sentir esto y quiero olvidarme de todo lo que pasó porque duele muchísimo. Y como es una experiencia pues muy personal y cada uno lo vivimos distinto,
eso me parece también como bien sensible de la película, porque de verdad, o sea, yo siento que muchos sí dijimos así de, ay, si existiera eso, yo sí lo haría, ¿no? O sea, igual es una estupidez porque efectivamente lo que uno tiene que hacer es ir aprendiendo, pero de verdad que las rupturas amorosas son tan dolorosas que sí llega un momento en que dices, ya quiero dejar de sufrir por esto, ¿no? Entonces, me gusta que la película lo explote, o más bien que la película haga empatía con ese sentimiento y que de ahí nazca toda la historia. Sí, de Y hecho me creo que parece que de ahí nace la historia, efectivamente. Ujú. Y de hecho creo que lo que dice Rebeca es muy bonito. O sea, efectivamente, yo creo que todo el mundo en algún momento dijimos, ya no quiero esto es demasiado para mí, no sé cómo manejarlo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la película, que al final entendemos que decir, pues es que, ¿cómo puedo manejar esto? ¿Cómo no puedo volver a caer en esto si es que no me enfrento a ello? ¿No? Y yo creo que eso es también lo precioso de la película, porque al final ellos, a pesar de que se dicen cosas terribles, se ofenden demasiado, deciden darse otra nueva oportunidad. Entonces, es esta cuestión de decir, no sabes cómo va a terminar y posiblemente termine mal ese amor, pero ya con la experiencia de ellos haber dicho, ¿sabes qué? La cagamos, pero prefiero volver a intentarlo porque te sigo queriendo, ¿no? O sea, y efectivamente puede terminar en una cuestión terrible una y otra vez y hay gente que no debe de estar junta, pero pues al final es cómo aprenderlo si no avanzamos en ese sentido. Si a la primera de una cuestión de que tenemos una gran discusión decimos, no, te borro y ya olvido, pues no aprendes, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo muy bonito y lo fino de la película, que sí hay momentos que uno dice, ya no quiero esto, pero es inevitable en la vida, ¿no? Creo que eso es lo que hace que las cosas sean tan bellas, que se terminan. Sí, no sé, o sea, creo que, por ejemplo, personalmente, pasemos a la sección de terapia de adictiva visual. No, o sea, personalmente creo que yo nunca he deseado eso. Creo que incluso ahorita me acordé, por ejemplo, de Arrival. Por eso a mí Arrival me gusta tanto y porque siempre, o sea, creo que por eso Arrival yo cuando terminó la película estuve llorando como 10 minutos. Porque me acuerdo mucho de ese momento donde la protagonista, esta Amy Adams, dice, es que a pesar de que sé lo que va a pasar, que es algo muy trágico, por si no han visto la película, no les voy a decir qué, pero bueno, es algo muy trágico. A pesar de que sé que va a pasar esto, lo voy a vivir, porque no quiero que cambien las cosas, o sea, quiero vivirla y quiero que a pesar de que sé que voy a sufrir mucho al final, también sé que voy a vivir cosas muy hermosas en el medio. Y en ese aspecto Arrival creo que es como el reverso de esta película, porque Arrival es acerca justamente, siento yo, de a pesar de conocer que se va a vivir un duelo, se vive la vida. O se vive todo, se acepta el todo, lo bueno y lo malo. Y esta película siento que es como entender que no se puede evitar el duelo por mucho que lo intentemos. O sea, que como dicen, o sea, es como, me encantaría borrarme de esta experiencia, pero al final aprendo que sin esta experiencia probablemente nada más repetiría lo mismo una y otra vez sin saber, o sea, una con el dolor de estar perdiendo esa experiencia, porque también son dos cosas, son dos duelos, creo yo, dentro de la película. Es el duelo del protagonista en sus recuerdos de estar perdiendo los momentos hermosos junto con los momentos horribles de su relación. Y luego es el duelo de los dos personajes en el saber que perdieron algo que no conocen y que están escuchando lo peor, pero que en sí también entienden que no todo pudo haber sido horrible, que también pudo haber cosas hermosas y que eso también lo perdieron. Entonces es como, es un diferente tipo de duelo, es un duelo de no de quererlo olvidar, pero al mismo tiempo de darte cuenta que al olvidarlo, al mismo tiempo darte cuenta que al olvidarlo estás perdiendo una parte invaluable de ti. Entonces, a eso también, o sea, creo que me parece como
súper padre de la película, la verdad. Creo que se da mucho para este tipo de reflexiones después de verla, definitivamente. Pero bueno, Fernando, no sé si quieres comentar algo más antes de pasarnos a la tercera parte de este podcast. No, nomás me quedó la duda. ¿Sí hablaste de lo que querías de Clementine? Es que justamente lo voy a dejar para la tercera parte, un poco para abrirnos ya al siguiente tema. Algo que sí creo que ya lo dijeron mucho, o sea, ya lo dijo Rebeca, ya lo dijo Rodrigo. La manera en la que visualmente cuenta algunas cosas me parece como muy bien planeado, muy bien pensado, cómo va destruyendo todos los recuerdos, o sea, la manera en la que se va apagando la luz, se va yendo el color, se van, en el caso de cuando están ahí en la librería, se van desapareciendo los títulos, nada más están ellos, el sonido empieza a desaparecer, todo esta idea como que se te van apagando, o sea, como cuando estás en algún lugar y te apagan las luces para que ya te vayas, como que hay cosas que se ven muy literal, pero funcionan muy bien. La escena es esta que decían acerca de cuando están en la casa y que se está desmoronando y es un momento súper intenso y se les está acabando el tiempo y él no puede hacer nada más que como la desesperación de ya llegamos al final y esto todo está por acabar. Y me gusta mucho cómo el lenguaje visual audiovisual está muy bien amalgamado con la historia. O sea, siento que cada una de las partes está muy bien construida. Hay una escena en la que Joel va atrás de Clementine y como que va llegando al coche y luego se quiere regresar y otra vez llega al coche que está como chocado y otra vez se da vuelta y o sea, escucha a estos chicos hablar al respecto y él está como perdido en un mismo recuerdo o cómo se borran las caras y todo esto. Me parece que está muy bien logrado todo eso. Entiendo completamente como decía, me parece que lo dijiste tú, Edith, que Gondry peca mucho se emociona mucho cuando está hablando en su lenguaje que le gustan estas escenas prácticas y todo. A mí también me encanta Be Kind Rewind. Me parece como que muy divertida por cómo hacen estas películas caseras y la imaginación que tienen como para recrear todo esto y reimaginar las películas, pero se pierde esa película, la historia deja de ser importante por ver cómo van a ser las películas y qué se les va a ocurrir ahora, qué otra cosa nos va a sorprender el director mostrándonos en pantalla. Y en esta película no. También me pasa mucho lo mismo con La ciencia del sueño. Siento que hay un momento en que me pierdo completamente en la historia. O sea, ya no sé cuándo es un sueño, cuándo realmente ya caímos a la realidad y cuando caes a la realidad sientes que te engañaron de una manera muy mala y creo que aquí no. O sea, me gusta mucho cómo todo está en su debido tiempo y en su debida medida para que funcione y lo deje a uno como muy satisfecho al final de la película. Definitivamente, sí, sí, sí. Bueno, pues con esto creo que podemos pasarnos ya a la tercera parte del podcast para seguir hablando de esta cinta. Y pues bueno, querido público, pues acompáñenos ahora sí a la sección de terapia de adictivismo. No, no es cierto. Bueno, no sé. Así que vámonos para allá, querido público.